Muy buenas tardes, estimados compatriotas. Los saludo con mucho gusto. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento y orgullosamente licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Orgullosamente, aunque algunos funcionarios de la UNAM al día de hoy pues se conduzcan con falta de probidad. Algunos, como lo vamos a ver en varios videos que publicaremos el día de hoy en nuestro canal. Bien, en este video vamos a hablar sobre que la deshonesta e ignorante Yasmín Esquivel Moza desprestigia a la UNAM mientras ilegalmente conserve su título de licenciada en Derecho. Esta persona, con su proceder deshonesto, no únicamente el que llevó a cabo en 1987, cuando plagió la tesis del licenciado Ulises Edgar Báez Gutiérrez, sino también con el deshonesto y ignorante proceder que ha tenido en los últimos días de diciembre y a principios de este año. Bien, esa conducta deshonesta y tonta que ha desplegado en los últimos días Yasmín, pues claro que desprestigia a la UNAM, porque ¿cómo es posible que un licenciado en Derecho, que además ocupa el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se conduzca jurídicamente de la manera no únicamente carente de eficacia, sino totalmente ilegal, incurriendo ella misma en conductas ilícitas y propiciando que otras personas se ensucien su nombre con tal de salvarla a ella? Bien, vamos a ver la resolución que emitió ayer el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. En este comunicado señala que ante los señalamientos del 21 de diciembre de 2022 en los que se hace mención de un plagio entre dos tesis con nombres similares, una presentada en la Facultad de Derecho en 1986 y otra en la Facultad de Estudios Superiores Aragón en 1987, este comité valoró los elementos de construcción, desarrollo, estilo, contenido, temporalidad, congruencia y manejo de la información de ambas tesis, así como el análisis de los archivos físicos y digitales institucionales y la documentación exhibida por las partes involucradas. A partir de ello, el comité ha elaborado un dictamen técnico académico del cual se desprende que la tesis elaborada en 1987, la de Yasmín Esquivel, es copia sustancial de la original presentada en 1986 por el exalumno de la Facultad de Derecho. En este comunicado, la FES confirma que Yasmín Esquivel Moza plagió la tesis profesional que un año antes publicó Edgar Ulises Báez Gutiérrez. Nosotros, desde el día 26 de diciembre del año pasado, publicamos infinidad de videos, y en todos ellos partíamos de la base de que fue Yasmín la que copió, la que plagió la tesis de Edgar. Nosotros nunca tuvimos una duda al respecto, por eso siempre, con base en la información que teníamos en ese momento, siempre aseguramos que la plagiaria era Yasmín. Soy abogado litigante y gracias a Dios conozco con prontitud el fondo de los problemas, y por eso
con los elementos de prueba que teníamos en ese momento, sin duda alguna, yo sostuve que la plagiaria era Yasmín. Incluso el primer video que nosotros subimos a nuestro canal de YouTube el 26 de diciembre, nos apoyábamos en lo que dijo un juez de control en una audiencia penal, en donde decía que es imposible que dos policías describan la misma aprehensión exactamente con las mismas palabras, porque es imposible que dos personas veamos la realidad objetiva de la misma manera, y porque además cada uno trae una carga emocional, histórica, que hace que todo lo veamos de diferente manera. Por eso se señala con toda claridad que cada cabeza es un mundo. Bueno, si es imposible que dos policías describan una misma aprehensión con las mismas, utilizando exactamente las mismas palabras, es todavía más imposible que dos tesis profesionales se lleven a cabo utilizando exactamente las mismas palabras. Mismo título de tesis profesional, mismo índice, mismas frases en todos los capítulos, misma bibliografía, mismas notas bibliográficas, fichas bibliográficas. Todo eso era evidente que había un plagio. Y desde luego, primero en tiempo, primero en derecho. Si la primera tesis se publicó en 1986 y la segunda en 1987, era evidente que la plagiaria era Yasmín. Bueno, pues ya se llevó a cabo toda la investigación minuciosa y hoy la UNAM nos da la razón cuando señala que de toda la investigación que llevaron a cabo, se desprende que la tesis elaborada en 1987 es copia sustancial de la original presentada en 1986 por el exalumno de la Facultad de Derecho. El mismo día de ayer, el rector de la UNAM consignó que del análisis comparado de contenidos, cronología y estilos de escritura, el referido comité concluyó que la entonces alumna de la FES Aragón, Yasmín Esquivel Moza, copió parte sustancial del contenido de la tesis presentada un año atrás por el alumno de la Facultad de Derecho, Edgar Ulises Báez. Yasmín Esquivel finalizó sus estudios y presentó su examen profesional ante el jurado designado, recibiendo el voto aprobatorio de todos sus integrantes para obtener el título que la acredita como licenciada en Derecho. De la interpretación, aquí viene lo importante, de la interpretación solicitada a la Oficina de la Abogacía General, se desprende que la normatividad universitaria carece de los mecanismos para invalidar un título expedido por la UNAM, aun y cuando el plagio de una tesis esté documentado. Esto que dice el abogado de la UNAM es un señalamiento totalmente ilegal que no tiene sustento jurídico, porque claro que la Universidad Nacional Autónoma de México, con base en la normatividad universitaria, sí puede dejar sin efectos el examen profesional de Yasmín y, como consecuencia de ello, dejar sin efectos el título profesional de licenciado en Derecho que expidió a nombre de Yasmín en 1987. Claro que sí lo puede hacer, pero eso lo vamos a analizar con profundidad en un video posterior, ¿verdad? La finalidad de este video no es sino la de demostrar que mientras Yasmín Esquivel conserve su título de licenciado en Derecho, todo ese tiempo estará ensuciado el nombre de la UNAM. Y no considero que sea correcto llenar de porquería el nombre de la UNAM con tal de salvar a una persona deshonesta, ignorante y cínica como lo es Yasmín Esquivel. Yo creo que los funcionarios de la UNAM deben actuar con rectitud, con dignidad, no dejarse intimidar por el poder público y, con base en la normatividad universitaria y con base en la conclusión a la que ya arribaron, en el sentido de que fue Yasmín la que copió la tesis de otro,
con base en esos señalamientos, debe dejar sin efectos el examen profesional y el título profesional de Yasmín, ¿verdad? Y mientras no haga eso la UNAM y simplemente recurra a pretextos absurdos para no retirarle el título a Yasmín, todo ese tiempo estará ensuciado, manchado de porquería el nombre de la UNAM, aunque más bien estará lleno de porquería el nombre de los funcionarios que sustentan ese señalamiento falso e ilegal con tal de proteger a esta persona deshonesta e ignorante que hoy ocupa el cargo de ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue diciendo el rector: el contenido de la resolución del Comité de la FES Aragón será enviado a la Secretaría de Educación Pública para los fines a que haya lugar. El contenido de la resolución de la UNAM debe enviarse a la FES a la SEP con la solicitud de que se cancele el registro del título profesional de Yasmín por haberse expedido sin que Yasmín reuniera todos los requisitos, que se cancele la inscripción del título y consecuentemente que se revoque, que se deje sin efectos la cédula profesional que la acredita como licenciado en Derecho. No se debe enviar el expediente a la SEP con la indicación de que la SEP haga lo que quiera para los fines a que haya lugar. No, la UNAM debe ser muy clara y contundente en el sentido de que mandan la resolución con la petición de que la SEP deje sin efectos, cancele el registro del título profesional de Yasmín y consecuentemente revoque y deje sin efectos la cédula profesional, ocurrido lo cual necesariamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene que revocarle el nombramiento de ministra a Yasmín. Eso es lo que tiene que ocurrir en un Estado de Derecho en donde cada quien en su trinchera hace lo que le corresponde. Pero tal parece que, por lo menos en la UNAM, se da a tole con el dedo a los mexicanos, porque aparentemente concluyen valientemente que Yasmín plagió la tesis de Edgar, pero por otro lado no la tocan ni con el pétalo de una rosa, lo que desde luego provoca la impunidad de Yasmín, que puede hacer lo que quiera sin que sufra las consecuencias jurídicas previstas en nuestra legislación mexicana. Por eso yo insisto que mientras la UNAM no le retire el título profesional a Yasmín, la UNAM está llena de porquería, su nombre, aunque realmente los que llenan de porquería su nombre son los funcionarios, las personas de carne y hueso, que a nombre de la UNAM salen con la excusa tonta de que no se le puede revocar el título a Yasmín, pero esto será materia de otro video. Muy bien, esto sería lo que diríamos. Bueno, entonces, llena de suciedad a la UNAM el caso de Yasmín mientras no le retiren el título de licenciado en Derecho. En primer lugar, porque es totalmente deshonesto, inmoral y va contra la ética de la UNAM que un estudiante, que un alumno de la UNAM plagie la tesis de otro para titularse. Eso es una deshonestidad total. Eso está señalado, está condenado esa conducta en el Código de Ética de la UNAM y hay infinidad de preceptos legales que sirven de sustento para que la UNAM le retire a Yasmín el título de licenciado en Derecho, pero eso lo veremos en otro video. Pero por otro lado, llena de porquería a la UNAM el hecho de que una de sus egresadas, que hoy ocupa el cargo de ministra de la Corte, sea una abogada totalmente deficiente, totalmente desconocedora de la materia jurídica, una abogada que ni siquiera sabe defenderse a sí misma, que cada vez que llevó a cabo un acto se ensució más en la porquería, que cada vez que abrió la boca enlodó más su nombre, porque hoy para todos queda claro que Yasmín
no solamente no debe tener un título profesional, sino que Yasmín no tiene conocimientos jurídicos. Y vamos a relatarlo esto en forma breve. El 25 de diciembre del 2002 se publica un posicionamiento de la ministra Yasmín Esquivel Moza sobre el supuesto plagio de su proyecto de tesis. Niego terminante y categóricamente los señalamientos hechos con respecto a un supuesto plagio de mi tesis de licenciatura que han circulado en redes sociales. Bueno, pues ya quedó claro que su negativa terminante y categórica fue una falsedad, porque está evidenciado que sí plagió su tesis, ¿verdad? Y luego habla de que hechos con respecto a un supuesto plagio de mi tesis de licenciatura. Hoy está perfectamente comprobado que no es un supuesto plagio, que fue un plagio real, y vemos cómo en estos señalamientos que hemos leído, esta señora deshonesta se condujo con total falsedad, engañando a todo mundo, a todos los mexicanos. O sea, no tiene respeto hacia el pueblo mexicano, hacia los mexicanos. Cree que somos unos ignorantes idiotas a los que puede engañar simplemente diciendo niego terminante y categóricamente. Hoy ha quedado claro que esa negativa terminante y categórica era una total falsedad. Punto 1. Mi tesis es un proyecto original y auténtico que empecé a redactar y revisar desde 1985, un año antes de la tesis similar elaborada por Edgar. Otra vez, falsedad. Hoy está demostrado que el proyecto original y auténtico es el de Edgar y que Yasmín copió. Y que es falso que haya empezado a redactar y revisar su tesis desde 1985, porque después de la revisión que hizo la UNAM, llegó a la conclusión de que ella fue la que copió la tesis de Edgar. Y desde luego, hasta este momento, yo no he escuchado ningún video en donde Yasmín diga que la UNAM incurre en falsedades. Y recordemos que el que calla, otorga. Bien. Luego insiste en el punto 2, mi tesis de licenciatura es original. Otra vez otro señalamiento falso, como lo han calificado y dado testimonio en diversas intervenciones y declaraciones recientes diversos personajes. Nosotros desde videos anteriores dijimos que la prueba adecuada para ver si había o no, primero, similitud de tesis, de contenidos, y después para ver si había habido plagio o no, era la prueba documental, el cotejo entre ambas tesis, no declaraciones testimoniales, no declaraciones. Entonces ahí vemos la primera, pues, deficiencia jurídica de la magistrada, de la ministra, que pretende demostrar un hecho con testimoniales que no son las pruebas pertinentes, cuando la litis tendría que dilucidarse exactamente del examen y cotejo de ambas tesis para ver si había plagio y para ver quién fue el que plagió. Una abogada totalmente inepta, por eso no ejerce la profesión de licenciado en Derecho en forma independiente, por eso se aferra al cargo de ministra, porque ella como litigante se muere de hambre. ¿Sí está claro? Bueno, entonces ofrece pruebas testimoniales para demostrar algo que no se demuestra con pruebas testimoniales. En primer lugar, declaración reciente de la maestra Marta Rodríguez Ortiz, quien fue la directora de mi tesis. Una señora impresentable que ya se ha demostrado que no únicamente le vendió a Yasmín su tesis, sino que parece ser que ha hecho del comercio de tesis su modus vivendi desde hace muchísimos años. ¿Sí está claro? Por eso lo veremos en otro video, tanto la FES Aragón como el rector señalan que van a llevar a cabo una investigación, y de la conclusión de esa investigación, la resolución tiene que ser la expulsión como maestra de Marta Rodríguez Ortiz, y además sin liquidación y sin que siga gozando de sueldo, porque es una causal de expulsión, de retirarla de la UNAM por actos deshonestos, inmorales, ilegales, delictivos, que ya prescribió la acción penal. En el caso de Yasmín, eso no significa que no fue delito en su momento. Entonces esta impresentable señora debe ser expulsada de la academia de la UNAM, ¿verdad?
Bueno, pues esta señora impresentable fue una de las que declaró. Obviamente esta es cómplice con Yasmín de la ilegalidad en que incurrió Yasmín. También declaró el doctor Hugo Ítalo Morales, quien de 82 a 96 dirigió el Seminario de Derecho del Trabajo. Esta persona, Yasmín, con tal de salvar su nombre, ¿verdad?, no le importó llenar de odio y de porquería a otras personas que no tenían velo en el entierro, ¿verdad? Así pues, en su carácter de ministra, seguramente forzó al maestro, al doctor Ítalo, ¿verdad?, porque siempre, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Normalmente el ciudadano común y corriente, y ahí puede entrar Ítalo, ¿verdad?, se hincan ante el poder, ¿verdad? Dicen que el que no conoce a Dios, ante cualquier santito se hinca. Si está claro, entonces si Ítalo no conoce a Dios, bueno, pues ante este santito Yasmín, que más bien es un diablito, ¿verdad?, pues se hinca, y entonces él se presta a dar un testimonio en donde dice el doctor Hugo Ítalo, ¿verdad?, también dice que la tesis de él es la original. Hoy queda claro que lo que dijo Hugo Ítalo fue falso. Hugo Ítalo incurrió en falsedades con tal de ayudar a la deshonesta Yasmín. A Yasmín, que no le interesa llenar de caca, llenar de porquería a los demás con tal de salvar su nombre. Pero también metió en el problema al maestro Javier Carrión Hernández, designado como vocal del sínodo de mi examen profesional. Indicó que tuvo una actuación destacada. Bien. Otra vez, lo que haya dicho Javier Carrión Hernández, en el sentido de que el trabajo de Yasmín era original y de que no plagió la tesis, fue falso. Hoy está demostrado. Yo no sé quién será Javier Carrión Hernández, pero no le interesó llenar de desprestigio y de porquería el nombre de sus descendientes, quienes se apellidan Carrión Hernández, con tal de quedar bien con una ministra deshonesta. Hay que tener muy poco amor propio y hay que no querer a la familia para aceptar enlodar el nombre de mi descendencia con tal de salvar el nombre de una deshonesta que sí copió su tesis y que hoy es un hecho indiscutible. Hoy no estamos juzgando a priori. Hay ya una resolución de la autoridad competente, que es la UNAM, de que sí copió su tesis. Luego dice, por lo pronto he denunciado ante la fiscalía correspondiente el supuesto plagio de mi proyecto de tesis. Aquí vemos otra vez, aquí no sé si la señora Yasmín actuó por ignorancia o de manera mañosa, tramposa, para confundir. Porque todo abogado que se respete a sí mismo sabe que cualquier delito de plagio que se hubiera cometido en 1987, al día de hoy, la acción penal está prescrita. Por eso, estimados amigos, si ustedes revisan todos los videos que yo publiqué, que fueron más de 12, del 26 de diciembre al día de hoy, hablando de Yasmín, nunca mencioné el delito de plagio, ni que se le denunciara por plagio, porque ese delito está totalmente prescrito. Si está claro, véanlo. Jamás yo dije hay que denunciar a Yasmín por el delito de plagio, porque la acción penal está extinguida por prescripción. Pero ella, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con su toga, su birrete, ¿verdad?, una ignorante del derecho, que por eso presenta una denuncia en contra de Edgar Ulises Báez respecto de un delito que está prescrito desde hace años. Repito, no sé si lo hizo como trampa, sabedora de que no iban a proceder en contra de Edgar, de que Edgar no tendría que declarar en un proceso en su contra, y entonces digo, bueno, pues lo denuncio, total, si el otro no dice nada, ya lo fregué. Sí está claro, pero bueno, ya vimos que sí salió a dar la cara Edgar Ulises y dijo, yo no fui el que plagió, fue ella la que plagió mi tesis, ¿verdad? Luego en el punto 6 dice que es evidente que el objetivo de estas difamaciones es intervenir en un proceso que le compete únicamente a las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero dice al final, los integrantes del Pleno somos conscientes
de la responsabilidad que tenemos. Y claro que el 2 de enero de este año, los restantes 10 ministros de la Suprema Corte respondieron que son conscientes de la responsabilidad que tienen y por eso no designaron a Yasmín, porque son conscientes. Ella todavía el día de la votación, antes de que empezaran a votar, trató de influir en ellos, de inclinar su voto a favor de ellos, pero los ministros no son tontos, ¿verdad? Ellos están conscientes de la responsabilidad que tienen y por eso no eligieron como presidenta a esta señora deshonesta, Yasmín. En el punto 7 incurre en falsedades porque dice que su trayectoria es de 40 años como juzgadora, cuando es totalmente falso. Su carrera como juzgadora no tiene 40 años. En el 2000 era magistrada del Tribunal Agrario, no recuerdo en ese momento, bueno, pero no tiene 40 años como juzgadora, pero como decimos nosotros, quien es mitómano miente sin necesidad, es que le da placer o es algo incontrolable, miente, ya vimos aquí cuántas mentiras en su comunicado, ¿verdad? Y luego dice que fue presidenta del Tribunal de lo Contencioso y Administrativo de la Ciudad de México. El nombre correcto es Tribunal Contencioso Administrativo de la Ciudad de México. No lleva el I, lo que demuestra su tontera de que ni siquiera es capaz de aprenderse el nombre del tribunal del cual primero fue magistrada y posteriormente fue presidenta de ese tribunal. O sea, una persona que no tiene conocimientos, que no tiene inteligencia y que no tiene decencia es la que tenemos hoy en día en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fungiendo o más bien fingiendo como ministra, ¿verdad? En el punto 8 no se mide, Yasmín. Por todo lo anterior, tengo la obligación de denunciar públicamente este intento externo indebido que a base de mentiras y difamaciones pretende influir. A base de mentiras y difamaciones, el burro hablando de orejas y el tonto escupiendo al cielo para que la saliva se le caiga en la cara, ¿verdad? Porque si alguien ha mentido, es ella. Y si alguien ha difamado, es ella al difamar a Edgar Ulises, de que fue Edgar Ulises el que le copió la tesis. Y eso ya está resuelto por la UNAM. La que copió, la que robó, la que plagió fue Yasmín Ulises Esquivel. Yasmín Esquivel, ya hasta el nombre quiero plagiárselo y ponérselo a Yasmín. Yasmín Esquivel Moza. Luego dice, agradezco las muestras de solidaridad de mis compañeras ministras y mis compañeros ministros. Pues no tuvo, probablemente como seres humanos se solidarizaron con su dolor, pero no tuvo complicidad de los ministros y las ministras. Por eso estos, actuando con probidad, eligieron como presidenta a otra persona que sí tiene una carrera intachable y que sí tiene un título legítimamente obtenido. Y por último, dice que el próximo 2 de enero buscaré con mi propuesta que por primera vez en la historia de nuestro país, la Suprema Corte de Justicia de la Nación sea presidida por una mujer. Eso sí lo logró. Eso sí lo logró, que a partir del 2 de enero la Suprema Corte sea presidida por una mujer. Y por cierto, por una mujer decente, honesta, capaz, con independencia de criterio. La ministra Norma Piña, ¿verdad? Ella es una persona que vale la pena y que qué bueno que por primera vez tenemos a una mujer digna al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El 30 de diciembre de 2022 publica otro pronunciamiento la ministra Yasmín Esquivel Moza. Como mujer íntegra, ya sabemos que no es íntegra. Creo en la transparencia y en la honestidad. Ya quedó claro que no cree en la transparencia, que no cree en la honestidad, que ella misma no es transparente, que ella misma no es honesta. Y ahí dice que este comunicado lo publica para demostrar que la verdad está de su lado. Ya quedó claro que de su lado está la mentira, la deshonestidad, porque de acuerdo a la resolución fue ella la que mintió, fue ella la que plagió la tesis de Edgar.
Y luego dice, yo respeto a las instituciones y su autonomía, por ello únicamente me he enfocado a presentar por las vías institucionales un sinfín de pruebas contundentes que demuestran que soy la autora original de la tesis. Esa denuncia, en primer lugar, era una vía equivocada porque la acción penal respecto del delito de plagio ya estaba totalmente prescrita, ¿verdad? Y en esa denuncia no presentó un sinfín de pruebas contundentes que demostraran que ella era la autora original de la tesis. No demostró, y eso ha sido ya resuelto por la UNAM. Las pruebas que ofreció fueron pruebas totalmente impertinentes, totalmente falsas, por eso no demuestran y no demostraron que Yasmín hizo su tesis. Pero Yasmín es mentira tras mentira, su vida es una verdadera falsedad. Como pruebas exhibió lo siguiente: declaración ante notario público del otro alumno cuyo testimonio fue presentado por la directora de tesis y considero que me favorece. Aquí a Yasmín, con tal de salvar su nombre, no le importó meter en problemas y ensuciar el nombre de un notario. Notario que también se prestó a incurrir en actos ilegales, no importándole conservar su buen nombre, no importándole manchar el nombre de sus descendientes con tal de ayudar a esta deshonesta. ¿Sí está claro? Hoy, por esa acta falsa que levantó el notario, debiera ser denunciado penalmente y además debiera seguirse un procedimiento administrativo para que se le retire la patente de notario, porque esa conducta desleal, deshonesta, no se le puede permitir a un notario. Un notario da fe pública, lo que él dice garantiza que es cierto con su firma. ¿Y cómo es? ¿Qué calidad moral, qué credibilidad tiene ese notario que da fe de hechos totalmente falsos y que después dijo Edgar Ulises Báez: yo jamás fui ante el notario y jamás declaré eso, ¿verdad? Yo no. Y luego todavía por ahí dicen que el notario, incluso la maestra, lo llevó al domicilio de Edgar para que ahí le tomara la declaración, y Edgar Ulises dice: no es cierto. Entonces, un notario que se conduce con total falsedad en sus testimonios definitivamente no tiene credibilidad alguna y por lo tanto tiene que retirársele la patente de notario, tiene que llevarse a cabo un procedimiento y retirársele la patente de notario, y además sería totalmente conveniente que se le denunciara penalmente por la comisión del delito de falsificación de documentos, porque su testimonio es un documento totalmente falso. Yasmín dice que el otro alumno reconoció que tomó mi proyecto de tesis como que comencé a elaborar desde 1985. Otra falsedad de Yasmín. O sea, Yasmín es una persona deshonesta, mentirosa, mitómana, no tiene credibilidad. ¿Cómo vamos a permitir que ella dicte sentencia en los asuntos relevantes que se someten a la consideración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? No únicamente una persona que no tiene título de licenciado en Derecho legítimamente obtenido, sino una persona deshonesta, ignorante y mentirosa. Luego, exhibió 3 dictámenes periciales en informática con los cuales se acreditó que el archivo que contiene mi tesis fue indebidamente modificado el 22 de diciembre de 2022. Prueba impertinente porque eso no demuestra que la tesis original sea la de Yasmín y que Edgar le copió. Eso prueba otra cosa diferente, que no es el meollo del asunto. Por eso se ha resuelto ya por la UNAM que fue Yasmín la que copió la tesis. 2 dictámenes periciales en documentoscopía donde se determina que comencé a elaborar mi trabajo desde 1985. Dictámenes que son falsos y por eso la UNAM concluyó que la tesis original es la de Edgar. Aquí meten problemas a los peritos que rinden un dictamen pericial con falsedad. Es delito emitir dictámenes falsos por peritos deshonestos. Eso es delito y a ella, con tal de salvar su nombre, no le interesa llenar de porquería a medio mundo. A esos peritos que se prestaron a eso,
definitivamente no tienen amor propio y no quieren a sus descendientes. Por eso, con tal de salvar a Yasmín, llenan de porquería a su familia y a su nombre. Declaraciones de los maestros de la FES Aragón que participaron en mi proceso de titulación, entre ellos el maestro Javier Carrión Hernández. Lo que declaró es falso, de acuerdo a la resolución que emitió ayer la UNAM. Y la declaración del director del Seminario de Derecho del Trabajo en esa época, Hugo Ítalo Morales, otra declaración de Hugo Ítalo Morales falso, de acuerdo a lo resuelto el día de ayer. O sea, Yasmín es una persona deshonesta, inmoral, a la que no le interesa llenar de porquería a todos los demás, con tal de ella salir bien librada. Pero su estrategia es totalmente deficiente. Por eso, a pesar de esas tonteras que ha hecho dizque para defenderse, finalmente el día de ayer la UNAM resolvió que ella es la que plagió. Bueno, pero no basta con resolver que ella fue la que plagió la tesis del otro compañero. No. Hay que retirarle el título profesional de licenciado en Derecho, y mientras no lo haga la UNAM, que tiene facultades para hacerlo, desafortunadamente el nombre de la UNAM y el nombre de los funcionarios que sostienen esa aberración jurídica sigue lleno de porquería. Y todo por salvar el nombre de una persona deshonesta, a fin de que ésta continúe como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No creo correcto que los funcionarios de la UNAM, por encima del buen nombre y prestigio de la UNAM, pongan hasta arriba los intereses deshonestos de una persona sucia que vive de la mentira, del engaño. Bien, estimados amigos, les pido de favor que si este video les agradó el contenido, lo compartan en todas sus redes sociales, con todos sus contactos, con todos sus conocidos, ¿verdad? Para que esta información llegue a más mexicanos. Y si las autoridades universitarias, la UNAM, en complicidad con el Ejecutivo y con el Judicial, quieren engañarnos y proteger ilegalmente a Yasmín, bueno, por lo menos que los mexicanos nos enteremos de esta situación deshonesta, ¿verdad? Y no nos quedemos con la idea de que efectivamente la UNAM está atada de manos y que no puede hacer nada legalmente respecto del título de Yasmín. Por lo menos que nos demos cuenta de la calidad de funcionarios en la UNAM, en el Ejecutivo Federal y en el Poder Judicial de la Federación, para que todas estas componendas que están haciendo salgan a la luz y no nos jueguen el dedo en la boca sin que nosotros nos demos cuenta. Bien, estimados, nos vemos en el próximo video. Sean ustedes muy felices.